Buenas, Gorrinacio, Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y como no podía ser de otra forma, estamos con un nuevo juego de Star Wars. Sabéis que es una de nuestras temáticas favoritas y hoy os traigo el cómo jugar de Star Wars The Building Game, un juego que acaba de sacar Asmodee en castellano y que básicamente es un The Building de Star Wars para dos personas. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos es repartir a cada jugador su mazo inicial de cartas. Estas cartas de arriba son las cartas que vamos a repartir al jugador imperial y estas cartas de abajo al jugador rebelde. Como veis, ambos mazos están compuestos de 7 lanzaderas, 2 soldados de asalto y 2 soldados rebeldes en el lado rebelde y un guardián del templo en el lado rebelde y un inquisidor en el lado del imperio. Una vez repartidas las cartas, damos a cada jugador su mazo, lo barajamos y lo dejamos a un lado. Ahora tenemos que repartir a cada jugador sus bases. Para la primera partida vamos a repartir al jugador rebelde Dantooine, Mon Cala, Surus, Yavin 4 y Hot. El resto de bases irán a la caja. Al imperio para la partida inicial le vamos a repartir Lothal, Corellia, Coruscant, Estrella de la Muerte y Endor. Y el resto de bases irán a la caja. Ahora cada jugador coge las bases que se le han repartido, separa la base inicial, para el bando rebelde es Dantooine, al resto de bases les da la vuelta y pone encima del mazo la base inicial, dejando el mazo de bases al lado de su mazo de robo. El imperio hará lo mismo, pero su base inicial es Lothal. Después repartimos a cada jugador una carta de referencia. Por este lado tenemos la secuencia del turno y si le damos la vuelta tenemos una guía de referencia rápida. Ponemos el medidor de equilibrio apuntando a cada una de las facciones. En este lado que va a estar el jugador rebelde tiene que estar el icono de los rebeldes y aquí al lado que va a estar el jugador imperial, el icono de los imperiales. Después cogemos este cubito blanco que va a ser el medidor de la fuerza y lo ponemos en el lado de los rebeldes. Cogemos también el mazo de cartas de piloto de borde exterior, que son cartas neutrales, y las ponemos en esta posición junto al medidor. Cogemos el resto de cartas de galaxia, las barajamos y sacamos las 6 primeras al mercado en el centro de la mesa. Como veis, las cartas tienen posiciones raras. Esto es muy sencillo de explicar por qué. Hay 3 facciones en juego, la facción de los rebeldes, la facción imperial y las que no tienen icono, que es, digamos, la facción neutral. Dependiendo de la facción que tengan, las cartas estarán apuntando hacia el lado de rebelde si son cartas rebeldes, hacia el lado imperial si son cartas imperiales y las neutrales las pondremos en esta posición, ¿vale? Que no están realmente apuntando ni a un lado ni a otro. También preparamos una reserva con los cubitos morados, que son los cubitos de daño, y los cubitos amarillos, que son los cubitos de recurso. Y los dejamos a un lado donde los dos jugadores lleguen. Por último, cada jugador va a robar 5 cartas de su mazo, las barajarlas, que llevará a su mano. Y ahora que ya tenemos todo preparado, veamos cómo se juega. Lo primero que tenemos que saber es que el juego no tiene rondas, sino turnos. El turno está dividido en 3 fases. La fase del principio de turno, la fase de acciones y la fase de final de turno. En el juego va a empezar siempre el jugador imperial y cuando él juegue sus 3 fases le tocará al jugador rebelde. Así vamos a ir jugando hasta que destruyamos todas las bases enemigas. Ahora vamos a ver las 3 fases en detalle. Fase 1, principio del turno. En esta primera fase se hacen 2 cosas. En caso de que en el turno del jugador contrario nos haya destruido la base, como podría ser este caso, ¿vale? Porque veis que no tenemos ninguna base aquí, porque la que teníamos descubierta nos la han destruido. Cogeríamos las bases restantes, elegiríamos una y la pondríamos descubierta boca arriba. Lo segundo que tenemos que hacer es ver dónde está el marcador de fuerza. Si el marcador de fuerza está en nuestro extremo, como es este caso, ganaremos un cubito de recurso que irá a nuestra zona de juego. Una vez hecha la fase 1 nos iríamos a la fase 2, que es la fase de acciones. En esta fase de acciones vamos a poder hacer todas las acciones que queramos siempre y cuando pues nos lo permitan o bien los recursos o bien las cartas que vamos teniendo. En esta fase de acciones vamos a poder hacer 5 acciones distintas. La acción de jugar una carta, la acción de adquirir una carta, la acción de usar una capacidad de una carta, la acción de asignar cartas para un ataque y la acción de resolver un ataque. Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de estas acciones. Para que sea más sencillo de explicar, voy a poner las cartas que se supone que tendría en la mano descubiertas, ¿vale? Pero estas solo las verías tú, ¿vale? No podrías enseñarlas al otro jugador. La primera de las acciones que podemos hacer es jugar una carta. Para jugar una carta simplemente cogemos una carta de nuestra mano y la bajamos a nuestra zona de juego. Al bajar la carta, como veis, estas cartas tienen un icono, en este caso ganar un recurso. Simplemente cogeríamos el recurso y pasaría a nuestra reserva. Las cartas que tienen, por ejemplo, este iconito, esto es 2 de fuerza. Esto lo que provoca es que podemos mover el marcador de fuerza hacia nuestro bando. O sea, en este caso, que hubiera jugado una carta de 2 de fuerza, podría hacer
1 y 2. En caso de que, por ejemplo, estuviera aquí y jugara esa carta de 2 de fuerza, haría 1 y ya está, vale, el resto lo perdería. La segunda acción disponible es jugar la habilidad de una carta. Para ello, pues simplemente veis que las cartas tienen habilidades justo en esta zona de abajo, que es un texto. Vale, nosotros no estamos obligados a jugar las habilidades de las cartas, pero opcionalmente si queremos las podemos jugar. Teniendo en cuenta que solo podemos jugar cada habilidad de la carta una vez por turno. Si la jugamos, lo que podemos hacer es que las podemos girar una vez jugadas en nuestro turno y luego al final del turno enderezarlas de nuevo, para de esta forma saber que ya las hemos jugado. Las habilidades de las cartas son, como veis, autoexplicativas. En este caso, por ejemplo, roba una carta y 2 cartas si tienes el halcón milenario en juego. Pues simplemente haríamos la acción y listo. Algunas cartas, como veis, vienen acompañadas del texto de si la fuerza te acompaña. Para que la fuerza nos acompañe, tendremos que tener el marcador de fuerza en estas 3 zonas de nuestro tablero si somos los rebeldes y en estas 3 zonas de tablero si somos el imperio. Esta zona se considera neutral. Entonces, para jugar una carta de si la fuerza te acompaña, simplemente podríamos jugarla si tuviéramos el marcador en cualquiera de estos 3 sitios si somos rebeldes. Hay ciertas cartas que tienen habilidades que están activas durante todo el rato, como por ejemplo esta de este recompensas pistolero rodiano. Dice, esta unidad gana 2 de ataque mientras esté atacando a un objetivo situado en la fila de la galaxia. Pues bueno, mientras se dé esta condición, está activa. Cuando las cartas pone el texto de exilia, significa que retiramos esa carta de la partida, ¿vale? Esto recordar que nos va a servir para quitarnos las cartas iniciales que son mucho peores que las que iremos comprando. Y de esta forma que cuando robemos cartas de nuestro mazo siempre sean mejores que las que teníamos. En el juego también vamos a encontrar cartas que tienen determinadas condiciones que se van a cumplir solo cuando se dé esa condición, ¿vale? Y aparte también vamos a tener cartas que nos van a decir que descartemos cartas. En el propio texto de las cartas nos va a decir siempre dónde se descartan. Por ejemplo, en este caso, tu adversario descarta una carta de su mano. Cuando va a descartar el adversario una carta de su mano, va a ir a su mazo de descarte. Si en el texto nos pone descartar una carta del mercado, la vamos a descartar y irá al descarte del mazo de mercado. Y si nos pone descartar en nuestro mazo, pues descartaremos en nuestro mazo de robo. Cuando en la carta pone reparar, lo que hacemos es quitar daños de nuestra base, tantas como ponga en la carta de reparación. Teniendo en cuenta que en caso de que reparemos más de los daños que tenemos, pues lo perderíamos. También vamos a tener cartas con el texto de mira y muestra. Cuando nos dice mira, como en este caso mira la primera carta del mazo de Galaxia, la miramos en secreto. Y cuando nos dice muestra, tenemos que levantar y enseñársela al adversario. Acción número 3, comprar cartas. Para comprar cartas, pues simplemente vamos a ver los recursos que tengamos. Imaginaos en este caso, que el ejemplo que ponemos, yo tengo 5 recursos y puedo comprar cartas de el mercado, teniendo en cuenta que evidentemente solo voy a poder comprar cartas de mi facción. En este caso yo soy rebelde, solo podré comprar cartas rebeldes, o sea, cartas que estén mirando hacia mí, y también cartas de las neutrales. O sea, podría comprar, por ejemplo, esta carta de aquí, no podría comprar ni esta, pero sí podría comprar esta y también este mazo. Por ejemplo, imaginaos que digo, bueno, pues voy a comprar este recurso iría a la reserva de recursos, esta carta pasaría a mi zona de descarte, ¿vale? La ponemos boca arriba en mi zona de descarte, o sea, justo a la izquierda de mi mazo de robo, y repondríamos el mercado sacando otra carta, en este caso también es rebelde, con lo cual va apuntando hacia mi lado. Yo podría seguir comprando cartas sin problema, ¿vale? Puedo comprar tantas como quiera y siempre y cuando los recursos me lo permitan. La cuarta de las acciones disponibles es atacar. Para atacar podemos atacar a 2 objetivos, o bien a cartas que se encuentren en el mercado o bien a la base enemiga. Para poder usar cartas de ataque, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tenerlas lo primero jugadas, o sea, estar esas cartas en nuestra zona de juego. Y lo segundo es que las cartas tienen que tener fuerza de ataque. Como ves, estas cartas, por ejemplo, tienen fuerza de ataque, pero hay otras cartas que no tienen fuerza de ataque, con lo cual yo con esta carta no podría atacar, pero con cualquiera de estas 3 cartas que tengo jugadas sí podría atacar. Cuando atacamos una carta, lo que tenemos que hacer es coger esas cartas y ponerlas junto a la carta a la que atacamos. En este caso, imaginaos que yo con Luke decido atacar a este AT-AT, pues la ponemos aquí y ya estaría. Y imaginaos que con Han Solo y con este a la I voy a ir a atacar a la base enemiga. Pues bien, la pondría aquí y listo, ¿vale? Y esto sería la fase de ataque. Y tras la fase de ataque viene la fase de resolución del ataque, que se va a resolver de forma distinta dependiendo de si estamos atacando al mercado o a la base del enemigo. Para resolver un ataque del mercado, pues simplemente tenemos que ver el poder de
defensa, por así decirlo, que tiene esa carta. En este caso, este AT-AT tenía 6, por eso yo lo he atacado con Luke, que tiene fuerza 6. Y esto es porque tenemos que igualar o superar la defensa que tenga esa carta para poderla eliminar. Hay cartas como esta que veis que no tienen ese mismo icono, con lo cual no las podemos atacar. En este caso resolveríamos el ataque, ganamos y ganaríamos la recompensa que aquí pone. En este caso adquiere gratis una carta de tu facción. Lo que haríamos después de resolver el ataque es que nuestra carta de Luke pasaría de nuevo a nuestra zona de juego, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya no podemos volver a atacar con ella en este turno porque ya la hemos usado. Y la carta de AT-AT iría a la zona de descarte del mazo de Galaxia, ¿vale? Porque la hemos destruido. Después lo que haríamos es que cogeríamos una nueva carta de mercado y la sacaríamos aquí, que como en este caso es de una facción neutral, la ponemos tal que así. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el ataque a una base enemiga. Cuando el enemigo no tiene ninguna nave ni ninguna persona que le defienda en su base, el ataque iría directamente contra la base. En este caso, 3 y 2, 5 de daño que haríamos a la base de Lothal, que de momento no estaría destruida porque hay que llegar a 8. En caso de que la destruyéramos, lo que haríamos es que cogeríamos esta base y la llevaríamos a nuestra zona, ¿vale?, de victoria. Y él se quedaría con el mazo de bases tal que así, ¿vale? Recordar que al principio del turno es cuando da la vuelta a la base. Ahora vamos a poner otro supuesto. Imaginaos que esto estuviera tal que así y nosotros venimos a atacar su base. Pues bien, como en este caso tendría un AT-AT y un crucero, no podríamos atacar a su base porque primero tendríamos que eliminar a esta, digamos, guarnición que tiene defendiendo la base. Pero nosotros no decidimos a quién atacamos, es el jugador imperial, en este caso, quien decide cómo le vamos a hacer daño. Pues bien, él podría decidir meter estos 3 y 2, 5 de daño a el AT-AT, que se quedaría con estos 5 de daño, y de esta forma evitar que le matemos a este crucero que, como veis, tiene 3 de daño, y si hubiera empezado haciéndole daño al crucero, pues se lo habríamos eliminado directamente, ¿vale? De esta forma, él ha conseguido que sobreviva un turno más su AT-AT y este crucero. Una vez resuelto el ataque, estas cartas, de nuevo, como pasaba cuando atacábamos el mercado, volverían a nuestra zona de juego, ¿vale? Y recordar también que en este turno pues ya no podríamos atacar más con esas cartas. Una cosilla que voy a decir antes de que alguien me diga algo en los comentarios: cuando estaba explicando el ejemplo de atacar en la base enemiga, evidentemente este AT-AT nunca podía estar aquí, porque al final del turno del Imperio se tenía que haber descartado, ¿vale? Porque no tiene lo de nave de línea, ¿vale? Pero era simplemente por poneros un ejemplo con más defensa para que veáis qué pasa cuando no se puede atacar la base y cómo el Imperio puede elegir las zonas de ataque, ¿vale? Hay otras naves de línea que tienen más defensa y sería la que tendría que haber usado para el ejemplo. Pero bueno, seguro que lo habéis entendido. Voy a poner un último supuesto. Imaginaos que nosotros atacamos y solo está esto tal que aquí. Pues bueno, él decide hacerle evidentemente 3 de daño al crucero y los 2 de daño restantes irían para la base. Como veis, es bastante sencillo. Y como he explicado, vamos a ir jugando estas 5 acciones tantas veces como queramos mientras nos lo permitan los recursos y las cartas. Y una vez que ya hayamos acabado todas las acciones disponibles, jugaremos la última fase del turno, que es la fase de final de turno. En esta fase lo que tenemos que hacer, lo primero, es descartar todas las cartas de la mano que no hayamos querido jugar. Imaginaos que a mí me ha quedado esta carta y no la he querido, no he podido jugarla, pues le iría a la zona de descarte. Lo siguiente que hacemos es que de las cartas que tenemos en nuestra zona de juego que no ponga el texto de nave de línea, como es en este caso, todas estas que no pone el texto de nave de línea van a ir también al mazo de descarte. Tercero, vamos a descartar también todos los recursos que nos hayan sobrado. Y por último, robaríamos 5 cartas de nuestra mano. Si en nuestro mazo, como en este caso, solo hubiera 3 cartas, lo que haríamos es que cogeríamos las cartas de descarte, le daríamos la vuelta, las barajaríamos y robaríamos las cartas que nos faltaran, en este caso 2. Y una vez hecho esto, le tocaría el turno al otro jugador. Así vamos a ir alternando un turno nuestro y un turno del jugador contrario hasta que consigamos destruir en el modo básico 3 bases enemigas, ¿vale? Cuando tengamos 3 bases enemigas en nuestra zona de victoria, habremos ganado. El modo largo es destruir 5 bases enemigas. El juego también cuenta con un modo avanzado en el que, como recordáis, había muchas más bases, tanto nuestras como del enemigo, entre las que poder elegir. Pues bien, hay un modo de juego en el que nos dice que podemos jugar con todas nuestras bases y ponerlas debajo, siempre empezando con la base inicial, tanto nosotros como el Imperio, y luego del total que tenemos debajo, ir eligiendo en cada turno con cuál jugamos, ¿vale? Y jugar a destruir
4 bases enemigas. Otra de las opciones que nos da es coger todas las bases, teniendo en cuenta siempre que esta es nuestra base inicial, ¿vale? Y esa es la base inicial del enemigo. Y del total de bases que vienen en el juego, coger hasta tener 5, ¿vale? Y también jugar, evidentemente, a destruir 4 bases. Y también se nos propone un modo de juego con una regla opcional de sobornar cartas neutrales. Este modo lo que consiste es que simplemente si yo tengo recursos, podría sobornar una carta neutral, por ejemplo esta, para en vez de traerla a nuestra mano, llevarla directamente a la zona de descarte. Y esto es Star Wars del Building Game. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí este Star Wars del Building Game? Pues bueno, creo que si te gustan los deck building y te gusta Star Wars, pues es el deck building definitivo, ¿no? Por así decirlo. Creo que está muy bien implementado, muy chulo, ¿vale? El hecho de tener los héroes. Nos va a meter mucho en la película. Yo lo he jugado con el niño y nos ha gustado mucho. Los dos somos muy fan de Star Wars. Y tengo que decir que el juego está bastante igualado, ¿vale? Es muy fácil de entender, un juego para toda la familia, puedes jugar con niños, con adultos y con cualquier persona, ¿vale? Porque es muy sencillo. Así que nada, ya sabéis, si os gusta Star Wars y The Building Game, pillároslo, y si no, pues pasando este juego. Nos vemos en próximos vídeos. Darle like, compartir, suscribiros. Hasta luego.